Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Stock disponible por Vía X y por la libre expresión. Los temas que van haciendo sociedad en este Chile que construimos entre todas y entre todos. Y en el día de hoy se cambia la canción, se cambia la cortina. Vamos a analizar el mundo según Hassan Akram. Nunca más fue más pandémica esta canción que Buena ahora. la canción, resume todo lo que está pasando. Fin del Bienvenido mundo. a tu sección, a los frente a frente de Hassan Akram. ¿Cómo estamos? Han sido buenos los frente a frente, Hassan. Han Recordemos sido algunos. divertidos, tantas cosas pasando, tantas visiones que chocan. Sí. El dramatismo de la política está en un momento alto. Sí, empezamos con Estados Unidos, con Kamala Harris, ¿te acuerdas? Cierto, contra la Alexandria Ocasio-Cortez. Claro. Los viejos mundos contra los jóvenes. Exacto, de ahí nos fuimos a Bolivia, ¿te acuerdas? Sí, Luis Arce, el presidente actual, contra Evo Morales, el presidente anterior. un frente a frente ahí interesante. Pero igual hay dos visiones bastante más similares, que al final es la mantención de una visión antineoliberal que va dando buenos resultados para el pueblo de Bolivia. Perfecto, de ahí nos fuimos a España. Hemos viajado harto, Hassan, Sí, ¿eh? Fuimos a España con el rey Juan Es una Carlos. agencia de viajes que está funcionando a pesar de la pandemia. Exacto, todo lo que fue este caballero, ¿no? El rey Juan Carlos. Con El rey emérito ahora, que es un rey jubilado, pasando por el Medio Oriente. Exacto, versus viendo Montero, aún ¿no? mejor. El Podemos con todo lo que quiere, lo antimonárquico con lo monárquico, la vieja costumbre. Y ahora, en estos viajes por el mundo, Hassan, vamos a la democracia más popular, con más gente del planeta. Lo que está pasando en la India, más un tema que también por raíces te toca muy, muy en lo profundo, ¿verdad? Sí, yo tengo familia de la India, tengo mis abuelos. Mi mamá nació en la India, aunque nunca vivió allá. Pero Ya. tengo abuelos, tengo una familia extendida bien grande de ese país. Pero tú Entonces, naciste en el siempre Reino Unido. Yo soy británico, sí, toda mi familia como cercana a Inglaterra, pero uno sabe lo que pasa con los primos lejanos y todo eso. Muy bien, una democracia de casi, según algunos guarismos, ¿no? 1.500 millones de habitantes, el segundo país más poblado del planeta después de China. Sí, 1.3 mil millones de personas. Claro. Ahí con Estados Unidos con 300 millones, Imagínate. Brasil con 200 millones. Nosotros la India, 20 millones. 1.000 millones más que Estados Unidos. Impresionante. No, es un gigante, son distintos mundos dentro de un Muy solo bien. país. ¿Y qué frente a frente traes entonces para entender esta realidad de la India? Vamos a hablar del actual primer ministro Narendra Modi Ya. y una autora, una ganadora de muchos premios literarios, Arundhati Roy. Mira qué interesante. Entonces, Narendra, ahí está la Narendra Modi con Arundhati Roy. Un frente a frente, tú dices, un político ya de tomo y lomo y una intelectual. De la India, Exactamente. ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo explicamos primero qué es lo que es la India hoy, ¿no? Y qué ha sido desde su independencia de Reino Unido de 1947 en adelante? Sí, hoy día la India lleva unos 73 años de independencia, pero de esos años, 3 de cada 4 gobernaba el famoso Partido Congresista de la India, que Ya. es el partido que ganó la independencia. Perfecto. Y ellos han dominado, que es un partido socialista de centro-izquierda, vinculado con la modernización, de cierta forma occidental del país. Perfecto. Ahí estamos viendo el mapa, ¿no? Muy estratégico todo, ¿no? Por el mar Índico, lo que domina siempre fue como una gran ruta comercial, por supuesto, y luego lo que significa también estar tan cerca de China, y ahí en este polo de desarrollo que es el Asia del Índico, ¿no? Exactamente, un superpotencia potencialmente, y tiene rivalidad en las fronteras con con India-China. Se está generando entonces esta transformación porque está entrando la globalización. Entonces es un país en transformación, pero el Partido Congresista, que es ese partido tradicional, ya está fuera de poder y completamente destruido. En las últimas elecciones Narendra Modi se barrió con ese partido. El partido de Gandhi, ¿verdad? Exactamente. De ahí en adelante, imagínate lo que significa esa dinastía. Sí, toda la historia del partido de Gandhi derrotado por ese nuevo movimiento, el Partido Popular de la India de Modi, que es un partido de ultraderecha. Ya. Y al final lo que tenemos en la India es una especie de trumpismo, porque Modi es muy similar a Donald Trump. Ya. Que es una persona que ocupa la ideología de extrema derecha, específicamente una ideología de fundamentalismo hindú, porque los hindúes son la mayoría de la India, Ya. pero hay minorías musulmanas, minorías sikh, cristianas, que son importantes, y hay una idea de parte de la comunidad mayoritaria que han sido siempre tratados mal. Ya, o sea, este señor Modi, que está actualmente,
que termina con la hegemonía de este partido congresista, que era como la concertación de ellos, ¿verdad? Exactamente. Centro-izquierda, pero muy ligado a la élite, a los poderes pero fácticos. muy ligado a la transición, la transformación, porque cuando ellos se liberaron del Imperio Británico en 47, fue el partido congresista el que hizo esa liberación. Perfecto. Entonces cargan con toda la legitimidad de eso, pero también con las limitaciones, porque fue una transición, como dijiste, desde la élite. Entonces prometieron una modernización, pero en realidad los mismos terratenientes seguían dominando y no se hizo una tremenda transformación. El alfabetismo en la India sigue siendo 25% de la población, que no pueden ni leer ni escribir. Entonces, cuando hablan de esta democracia, la más grande del mundo, se votan con partidos representados por símbolos, porque la gente no puede leer los nombres de los partidos. Así de dura la situación. Han logrado algo de crecimiento producto de la apertura de la globalización, pero lo hicieron de una forma muy extremista, sin el resguardo estatal que tiene, por ejemplo, la apertura china, y entonces se ha mantenido una desigualdad muy fuerte y tensiones políticos mayores. Y el discurso anti-elite, esa idea del conservadurismo cultural de Modi, que él dice señor, la élite decadente. Ese señor que estamos viendo ahí entonces se ha aprovechado de esta situación, ¿no? La desigualdad también que hay 50% está en manos de un 10% de la riqueza en la India. Y tú decías que era como una especie de Donald Trump de la India, ¿no? Porque si uno mira cómo se viste, por ejemplo, todo este vestimenta que es tradicional, su discurso religioso, es para interpelar al partido congresista, que ha sido un partido muy vinculado con la tradición modernizante, la tradición más europea en la India, ¿no? Por eso el socialismo que ellos aprenden en Inglaterra, efectivamente, ¿no? Los fundadores del partido congresista son todos abogados que vivieron en Inglaterra, de hecho. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, los dos educados abogados de la Nehru, India. que fue el primer ministro después de la democracia, ¿no? Exactamente, también que fue un abogado de Cambridge. Son todo parte de esa misma lógica de continuidad de las élites dominando, y eso tuvo un problema porque nunca pudieron hacer las reformas económicas profundas, sobre todo la reforma agraria, porque hay campesinos sin tierra que son los más pobres del país, que siguen sin poder ni leer ni escribir, con problemas de acceder a la comida cuando hay momentos difíciles económicos. Y al final, cuando uno tiene una élite que domina por tantos años con la arrogancia, porque son tan distintos culturalmente, son efectivamente ateos o agnósticos, no les interesa la cultura tradicional, mirando siempre para afuera, y llega Modi, que cuando era joven ayudaba a vender té en un carrito con su papá, se mete en el RSS, que es una organización paramilitar de la extrema derecha hindú, pero al final es como una persona humilde que a través de la militancia política llega a posiciones importantes. Entonces todo su discurso es populista en contra de la élite moderna que dominaba el país. Uno pensaría que Gandhi, ¿no? Por todo lo que significa para el mundo Gandhi y esta independencia que hace sin violencia del Reino Unido, dejó una gran huella, ¿no? ¿Pero qué fue finalmente de Gandhi, de Indira Gandhi, de toda su parentela finalmente? No son parentes, de hecho, es una confusión de apellidos. Perdón, tienes toda la razón. Perdón, pero él sí dejó una Son dinastía. Dos fundadores del partido congresista, Mahatma Gandhi, que estamos viendo ahora, y Jawaharlal Nehru. Y la familia de Nehru, por coincidencia, todos tienen apellido Gandhi porque la hija se casa con un hombre con apellido Gandhi. Ahí está por eso se cree que estos Gandhi vienen del Mahatma, del alma grande, digamos, ¿no? Pero al final, en términos ideológicos, en términos políticos, es cierto que al final es una familia con esa tradición, porque Nehru fue muy cercano a Gandhi y los dos juntos son los líderes que fundan ese partido. Hay fotos de ellos dos juntos, muy amigos, ¿no? Exactamente. Ahí está entonces Gandhi, Nehru, y Nehru como primer ministro. Luego hay su hija, Indira Gandhi. Su nieto. Ahí está Nehru. Ahí está Nehru. Indira Gandhi, hija de Nehru. Mira, qué interesante. Es hija de Nehru, y después su hijo, Rajiv Gandhi, también es primer ministro. Ahí están los dos juntos. Eso habla eso es, al final, los políticos que han dominado el proceso de independencia de la India y son como los próceres de la nación. Esa foto de 1947, 48, por ahí, y ahí ya está como primer ministro este caballero, que finalmente Lord Mountbatten le entrega a él la independencia finalmente. Exactamente. Mountbatten fue el virrey y al final, como último representante del Imperio Británico en la India, le entrega el poder a Nehru,
que además tiene una relación romántica con su esposa, la Edwina. Sí, eso es parte de la historia, ¿no? Sí, pues que es tuvo muy una dramático. relación con la esposa de Mountbatten. Sí, y en eso habla bastante de la cultura del Partido Congresista, que Ya. al final tenía un... Ahí están los dos. Ahí La está la esposa madre del del cordero. virrey, el primer ministro del país nuevo país independiente, y están en esa relación Todo sin violencia, romántica. porque era Sin violencia precisamente Claro, porque fue un logra esa traspaso. cercanía con los británicos. Por eso el problema es que están muy vinculados entonces con el imperio que lograron derrotar. Hay un tema de élite acá donde están más cómodos con los gobernantes británicos que con los campesinos con Exacto. quien tiene que al final tratar en la nueva independiente. Y eso fue el problema siempre. Élite y en todas partes, en Chile ni hablar, ¿no? Pero ¿cómo se viven las élites allá en la India? Al final el problema de la India es que viven en un mundo de verdad completamente distinto. Ya. Al Son final, más casta entonces que élite incluso. el nivel de la riqueza es similar a en América Latina. El problema es que la pobreza ahí es mucho más profundo. Por eso dije, 25% de la población que no pueden ni leer ni escribir. Cuando uno para en los autos, en los semáforos, llegan niños mendigando a pata pelada, como dicen, ¿cierto? es más brutal, Hay una ¿no? pobreza brutal, muy fuerte. Y esa división al final explica esa relación de castas. Las castas son grupos religiosos. La gente hindú nace en una casta particular que es el oficio tradicional de la familia. Y uno piensa a veces, ¿qué es eso? Suena tan exótico, pero en realidad es una reflexión del sistema económico. Porque lo que ocurre es que esos oficios necesitan autoprotección. Entonces, originalmente, hace, no sé, miles de años, eran gremios. La gente se junta para protegerse, los que eran mercaderes, los que vendían distintas cosas. Y al final eso se consolida en grupos que empiezan a odiarse y por eso hay tanto conflicto entre esas comunidades por temas de tierra, por temas de control de negocios. Oye, qué interesante entonces, la llegada de este populista, este Trump indio, digamos, no fueron 30 pesos, fueron 70 años, ¿no? Sí, Se y- venía arrastrando entonces una diferencia de casta, de desigualdades. De cierta mucho forma tiempo. de cierta forma siempre fue un milagro que el partido congresista, que fue un partido tan europeo en su ideología, con estas ideas que sacaron del London School of Economics, de esas ideas del socialismo que iban a modernizar, tenían una idea de industrializar un país Claro. donde la mayoría de la gente vive en el campo, donde la idea de una fábrica para una población analfabeta es como desconocida completamente. Entonces, esa élite europeísta, progresista, con poco interés en la religión, con una población que fue todo lo contrario, ¿no? Muy enfocado en las divisiones de casta, en su religión propia, muy dividido entre ellos por región, por idioma. Hay cientos de idiomas dentro de la India. Fue siempre increíble que lograron gobernar ese país, un partido que tampoco tenía que ver con la población. Y Modi al final rompe eso con su discurso de cercanía a la población. Con Claro, ese- porque uno tiene la imagen, ¿no? más, no sé, cinematográfica de la India, con la pobreza, gangue, la espiritualidad, etcétera. Pero hay una bullente industria, ¿no? Automotriz, de software, de cine también, ¿no? De todo lo que es Bollywood, que es muy conocido también. Actores y actrices indias que han ido a Hollywood también. La India, antes de la llegada del Imperio Británico, tenía una industria importante y al final los británicos lo destruyeron intencionalmente para que no compitiera con la industria de Gran Desde el Bretaña. siglo XIX en adelante. Exactamente, entonces redujeron en el siglo XIX efectivamente toda la industria de la India a ser vendedores de materia prima para Gran Bretaña. Ya. Cuando llega la independencia empiezan un muy lento proceso de industrialización, que fue muy lento en realidad, pero desde un país que estaba estancado, que literalmente no crecía. Durante todos los años del Imperio Británico empezó a crecer lentamente 3 puntos cada año, pero algo. Pero hay una aceleración del crecimiento. Hoy día India está creciendo 6 puntos del PIB, Mira, 7%. alto, ¿eh? Producto de la globalización. Perfecto. ¿Ya? Entonces sí hay una transformación y muchos asocian eso con el fin de la dominación del partido congresista, con la llegada de esa visión más de centro derecha o de derecha, con esa visión de liberalización de la economía, Perfecto. destrucción de la burocracia, porque fue un partido muy burocrático el partido congresista. Claro. Al final la forma que lograron vincularse con la población campesina una era burocracia eso. de 1.500 millones de personas, y pucha, qué grande, ¿no? Ya, entonces hagamos el frente a frente. Tenemos entonces a Modi, lo que representa Modi, y esta intelectual que tienes al lado. ¿Por qué decidiste hacer este frente a frente entonces para entender?
esta panorámica? La democracia, que es tan frágil en la India, ¿Ya? tantas personas, analfabetos, partidos que al final no representan mucho a la población, ¿ya? Cuando llega Modi empieza con un discurso que es derechamente fascista en ciertos elementos, ¿ya? Porque hay ataques directos contra las comunidades minoritarias. Y ha sido muy difícil para la oposición política interpelar eso, porque eso va en contra de la visión de la mayoría del país. Y tenemos intelectuales entonces que tienen esa libertad, y Arundhati Roy es una de las personas que más ha criticado directamente a Modi por las cosas antidemocráticas que violan los derechos humanos que él hace. Ah, sí, ¿eh? ¿Ya? Ya, pero no, como tú dices, no es política, ella es desde la intelectualidad y desde sus Sí, libros, ¿no? escribe Tiene varios novelas. libros. Y desde sobre ahí eso. se hace una crítica cultural a la manera en que el Partido Popular de la India de Modi está destruyendo la riqueza y la diversidad del país con ese discurso del hinduismo transformado en una ideología política homogénea. Ya. Y desde ahí habla. Ella es la autora del famoso libro El Dios de las pequeñas cosas, que es en sí una crítica de la división de las castas, es Claro. en sí una crítica de la cultura Exacto, india. desde las novelas, pero critica muy profundamente lo que vive su país. En el fondo, ¿no? Exactamente. Oye, Y esa es la ¿y única ella persona quién que podría hacer representa? eso. ¿Qué India representa ella, Arundhati Roy? Ella representa, bueno, no es esa India como de la élite, pero una directamente, no la élite política, la élite que siempre ha dominado, pero es una voz crítica dentro de lo que es la nueva globalización de la India, porque Ya. una persona que ha vivido en Estados Unidos, que ha vivido en otras partes, y sus novelas hablan de algo de la mixtura, pero también muy desde la base. Es una persona que sus novelas son ambientadas en el sur de la India, Ya. se enfoca bastante en la vida de distintas generaciones y hablan del amor prohibido entre distintas castas. Ya. Por eso fue tan controversial, porque una de las cosas que pasa en su novela El Dios de las pequeñas cosas es un amor prohibido entre una mujer divorciada que está viviendo en Ya. la casa y un sirviente de casta baja. Perfecto. En el hinduismo las personas de baja casta al final no son limpios espiritualmente y ¿Cuándo- por ende no se permite ni siquiera beber Ya. del mismo Ah, sí, vaso ¿ah? que ellos. Chuta, cuando ella escribió el libro El Ministerio de la Felicidad Perpetua, no sé cómo. Sí, la nueva. Ah, esa también, ¿no? Está buscando en el fondo la búsqueda de la felicidad dentro del hinduismo. Aún más directa la interpelación a la situación política, porque en este momento... ¿Cuál es la felicidad plena, en el fondo, que ella es lo que... No, ella- al final es la crítica de la imposibilidad de tener amor en una sociedad tan segregada segregada. y dividida. Y lo fundamental ahí es que hay una campaña actualmente contra la minoría musulmana que Ya. al final Modi está usando en la misma forma que Trump ocupa mira. los ataques contra los inmigrantes para consolidar su posición política. Entonces ocupa el recurso anti-élite, a pesar de que al final representa Ya. a los más ricos, pero a través de este lenguaje anti-musulmán logra consolidar su posición y en la novela al final critica los ataques contra los musulmanes Sí. que han sido brutales. Modi fue primer ministro de un estado muy importante en la India, Gujarat, y en 2002 hubo disturbios muy violentos Ya. entre hindúes y musulmanes y murieron muchas personas. Mira. Y habían acusaciones muy claras de que Modi o colaboró con los ataques contra los musulmanes o, como mínimo, no hizo lo necesario para parar los ataques. O sea, hay un nacionalismo también, digo, por el conflicto con Pakistán, que también hay una gran población musulmana ahí. ¿Se Sí. aprovecha un poco de todo ese simbolismo? Pakistán es un país de 200 millones de personas, ¿ya? Es un país relativamente chico en comparación Claro, con la todo es India. chico por el lado de la India. Y el tema es que son tantos los musulmanes adentro de la India como los que están en Pakistán. Ya. ¿Ya? Y esa minoría dentro de la India, según la constitución de la India, tiene una posición especial protegida, porque la constitución se escribió en un proceso muy lento, con una asamblea constituyente que demoraron años, decenas de años Ya. casi, pero en ese proceso, porque fue en la época del partido congresista tan liberal progresista, Claro. decidieron proteger las minorías. Perfecto. Y la queja de la comunidad mayoritaria, la comunidad hindú, es que han sido constantemente mirados en menos por las élites gobernantes Sí, yo- porque son mayoría. Yo me acuerdo cuando Indira Gandhi llega al poder, fue toda una noticia mundial, porque primero era una mujer a cargo de la mayor democracia del planeta. O sea, eso ya era un símbolo de liberalismo, ¿no? Poner a Claro. una mujer a cargo, en esa época te estoy hablando, ¿no? Cuando llega ahí al poder. Sí, por supuesto. Y al final una persona que también estudia afuera, una persona que en su gobierno tenía mucha gente de la minoría Sikh, que no era parte entonces de lo que se ve hoy día en la política, que es un nacionalismo muy fuerte desde la base campesina.
De hecho, es curioso porque al final su hijo, Rajiv Gandhi, también es primer ministro, él es asesinado y llega como presidenta del partido congresista la esposa de Rajiv Gandhi. O sea, es casta, son castas finalmente. Pero la esposa es italiana. No tiene ni una gota de sangre de India. Él se casó en Inglaterra con una mujer de Italia y la italiana llega a ser la persona más importante en la política del partido congresista. Y tenía un alias en italiano, ¿no? Sí. Se hacía llamar, ¿cómo se llamaba? Él tenía un nombre italiano. Ella es italiana. No, pero había uno que se... Sí, su hijo, por ejemplo. Claro. Sí, entonces estamos hablando del bisnieto de Nehru, que es Gandhi, es Rahul Gandhi, pero cuando tuvo que estudiar en el extranjero lo llamaban Raúl Vinci. Vinci, se usa el apellido italiano, como Da Vinci, ¿no? Sí, exactamente, para defenderse en caso de... Oye, y para entender entonces, ¿por qué Modi se mantiene tanto en el poder? Porque, claro, aunque es de 2014 el primer ministro, ya antes de Nim también tuvo, estuvo a cargo de un estado, ¿no? Es federal la India. ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué sigue siendo reelegido? Por dos razones. Primero, porque el partido congresista está en pleno deterioro total, producto de ese control familiar. Al final, la familia de los Nehru Gandhi son como los Kennedy en Estados Unidos. Es una familia de telenovela cuya vida no tiene nada que ver con la realidad de la India. Al final, si no tienen un Raúl Vinci, que es la mitad italiano, cuya educación es de afuera y que no tienen ningún interés real y se nota en el lenguaje local, los lenguajes locales, en todo el tema de la religión, no conecta con la gente. Y por eso cuando ponen esas personas que son de élite y además sin carisma, cuyo único punto importante es parentesco con los fundadores de la nación, obviamente eso genera un problema. Perfecto. Y eso colapsa. Y la otra cosa, hay que reconocer eso, es que la ideología de la extrema derecha, que combina un éxito económico, no es tanto en realidad, porque si uno compara, por ejemplo, lo que pasa en China con un Estado que está regulando la globalización, va mucho mejor que la India, donde el Estado al final no está tan presente en esa globalización. Pero la globalización al final hizo un cambio importante en la India. ¿A tu juicio, entonces? Y eso está generando popularidad para Modi. Perfecto. Y dentro de eso, lo que tú dices, la popularidad, ¿tú crees que hay un peligro real de la democracia hoy en la India con un sujeto como este a cargo del país? Sin duda, han ocurrido cosas muy fuertes, como por ejemplo. La India es un estado federal, y la Constitución garantiza mucha protección para minorías porque es un país enorme donde la comunidad mayoritaria hindú tiene que tratar constantemente con personas que son de otras religiones, sobre todo los musulmanes, después los sikh y los cristianos, y además personas que no hablan el hindi, por ejemplo, que es la lengua franca, ¿no? El idioma más hablado, pero no es el idioma oficial, porque sigue siendo un idioma de una minoría del país. No hay unidad lingüística. Perfecto. En el sur hablan distintos idiomas. De hecho, por eso hablan tanto inglés en la India, porque es el idioma que no es de ninguna parte y por ende no lo ven como parte de una región. Entonces, en toda esa división, lo que está haciendo Modi es deshacer todas las protecciones de la Constitución de la India para las minorías. Jammu y Kashmir, que Kashmira es la zona donde hay una mayoría musulmana, que iba a ser parte de Pakistán, pero por razones de la historia terminó en gran parte siendo parte de la India, siempre tenía una autonomía especial desde la Constitución. Y eso implicó, por ejemplo, que no se podía hacer una inmigración libre a Kashmira, porque entonces los hindúes no pueden ir a comprar casas, comprar tierra en esa zona para proteger algo del estatus especial de la zona. Eso se eliminó gracias a una ley que hizo Modi, y con eso entonces termina la democracia en Kashmir, efectivamente. Ahora es un estado gobernado directamente desde New Delhi, o sea, desde el poder central. Pierde toda su autonomía y además su asamblea legislativa desaparece y es el Parlamento de la India el que gobierna directamente. Y es una violación de los derechos humanos. De hecho, cuando lo anunciaron, hicieron un corte total de los medios de comunicación. Cortaron el internet, los teléfonos satélites. Nadie sabía lo que estaba pasando. Pero fue macabro. Y metieron preso a gran parte de los políticos elegidos democráticamente de la Asamblea Legislativa de Jammu y Kashmir. Entonces ya se nota el problema de la violación de derechos humanos y ese fascismo que está creciendo.
Gran viaje entonces hacia la India con Hassan Akram, grande, interesante por supuesto, da para un capítulo entero, no un programa entero, porque ya la riqueza étnica, la riqueza filosófica también, política de la India es impresionante. Así que gracias Hassan por este frente a frente. Muchas gracias, Desde Freddy, tus como ancestros siempre. también. Gracias por venir. El mundo según Hassan Akram. Hacemos una pausa. Ahí está tu mundo, mira Hassan. Hemos recorrido de todos lados ya. La próxima semana nos vamos a otro punto del globo terráqueo. Hacemos una pausa. Seguimos con el escenario del poder, stock disponible vía X y por la libre expresión. Periodismo independiente con interferencia.cl. No te vayas de la cinta.